la Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples, que hacen una divina labor. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. La Liga de los Múltiples. ¡Ole! Un saludo a toda la Liga de los Múltiples. Liga de Múltiples. Liga de Múltiples. De Liga de Múltiples. La Liga de los 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 Múltiples. Mi querida doctora Adri. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a la Liga de los Múltiples. Es un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan especial. Bueno, desde Medellín nos acompaña para todos los que se están conectando en este momento y que además saben que esto es un tema de interés común en la familia múltiple en general, porque absolutamente yo podría decir que todos nuestros múltiples tuvieron algo en su peso a la hora de nacer, porque la prematurez en su mayoría trae pues consigo esta particularidad. Quiero hablar rápidamente, nos acompaña hoy la doctora Adriana Jaramillo y le vamos a decir con mucho cariño la doctora Adri, porque además así es su dirección en Instagram, me encanta esa dirección, muy familiar. Ella es endocrinóloga pediatra y además tiene énfasis en medicina funcional y nutrigenómica. Ahorita nos explicas ese término tan complicado. Y además, y esto me llamó mucho la atención, es escritora de cuentos infantiles sobre hábitos saludables. Eso también quisiera saber, ahondar un poquito antes, y con la bienvenida, mi querida doctora Adri, a la Liga de los Múltiples. Muchísimas gracias. Pues primero te cuento, pues me encanta estudiar, soy una apasionada de este tema de cada día, aprender cosas nuevas que puedan beneficiar a los pacientes. Sí. Ahí, pues, aunque no lo pusiste, yo estudié mucho todo el tema de medicina tradicional, tengo un doctorado también en fisiopatología infantil, pero también soy terapeuta Reiki, estoy estudiando energética, o sea, me gusta. Me quedé corto. Me disculpa, me quedé corto porque pues obviamente trato como de resumir el tema para que nos pongamos en el punto, que es lo que a todas estas familias ahorita nos interesa, pero por supuesto quise mencionarles la calidad de profesional que tenemos hoy enfrente, y por supuesto en la Liga de los Múltiples buscamos siempre traer expertos para que guíen responsablemente a nuestras familias. En este momento, Doc, le quiero contar que nos están viendo simultáneamente por Facebook también. Entonces quiero saludar a todas las personas, a Laura Villa, a Karen Alexandra García, a Adriana Sue desde Medellín, se está conectando ella, a Ana María Reyes, se están conectando desde Armenia. Bueno, bienvenidos a todos también los que están ingresando aquí por Instagram mientras esto va subiendo. El tema de hoy, como bien les decía yo anteriormente, es el bajo peso. Todo lo que uno tiene que saber sobre esos múltiples que nacieron bajos de peso. Pero antes de comenzar con esto, yo sí no me quiero quedar con la duda. ¿Qué es la nutrigenomía? Nutrigenómica. Eso. Mira, es la relación que tiene la alimentación con nuestros genes, con la expresión de nuestros genes. A mí el tema de nutrición me encanta, entonces por eso también tengo pues como estudios pues, como en ese tema.
Y lo otro que me preguntabas sobre los cuentos, yo también tengo 2 hijos y toda la vida desde pequeña me ha encantado escribir. Entonces yo digo que soy una cuentacuentos y con mis hijos empecé a descubrir que la manera mejor para comunicarme con ellos era a través de los cuentos. Entonces ahí nació Secreto de Superhéroes las frutas, Secretos de Superhéroes las verduras, y ahora hay otros 2 cuentos, que estos son digitales, los 2 primeros son físicos, que son para alimentar el alma también, que son instrucciones para volar y para qué vinimos al mundo. Bien, bonito. Y ahora nos cuenta con mayor detalle en dónde los podemos encontrar antes de finalizar el live, a dónde podemos ir, acudir a esos cuentos digitales. Claro que Eh, sí. Voy a comenzar por cómo sé si mi hijo, pues obviamente esto es algo muy común en los papás de múltiples porque nos lo dicen los médicos, pero digamos que nos entregan a nuestros hijos, pueden ser unos mellizos que tienen la probabilidad de llegar más a término, nos entregan a nuestros hijos, pero no sabemos cómo identificar si nuestro hijo nació o no con un peso normal. ¿Qué debemos hacer? Ok. Bueno, entonces lo primero es saber si los niños nacieron a término o no. Generalmente, como tú bien lo dijiste, cuando es un embarazo múltiple, los niños nacen prematuros. Entonces, la forma de evaluar el peso la tenemos nosotros los médicos. Entonces, hay unas tablas en las cuales te dicen para la edad gestacional en Ujú, qué porcentaje está el peso del niño. Si el ujú. porcentaje está por debajo de 10, quiere decir que hay un bajo peso al nacer. Si habláramos de un niño que es fruto de un embarazo único, el bajo peso es cuando está por debajo de 500 a término. Pero como este es chiquito, muchas veces son pretérmino, hay que tener como esas tablas y por eso es tan importante cuando el médico te dice, mira, es que uno de los bebés no está creciendo bien, mira, es que los bebés están de bajo peso y muchas veces es el motivo de finalización del embarazo. Entonces, es el médico el que realmente te va a decir si tu hijo nació con un bajo peso para la edad gestacional o si ese peso es correcto para la edad gestacional y para el tipo de embarazo que tienes. Ok, está perfecto. ¿Qué riesgos tiene pues, nuestros múltiples si nacieron con bajo peso? Hablemos de esos riesgos a lo que nos enfrentamos nosotros. ¿Qué riesgos tiene en el momento? Y después podríamos pensar en a futuro. Ujú. Mira, el riesgo más importante al nacer es la prematurez, todo lo inherente a la prematurez, al desarrollo del tracto respiratorio, a que tengan dificultades para respirar en esos primeros momentos por esa misma inmadurez, ¿cierto? Y sobre todo, lo más clave y lo más importante es la progresión de ese bebé en esos primeros 6 meses de vida. ¿Listo? Porque esto va a determinar mucho el futuro de ese bebé. Y como soy endocrinóloga pediatra, me encargo mucho de todos esos problemas metabólicos que pueden tener a futuro. Y me interesó muchísimo la Liga de los Múltiples porque cuando a mí me llega un adolescente con una obesidad, con una prediabetes, con una hipertensión, y me entero que fue un niño que nació con bajo peso y que en los primeros meses de vida lo que hicieron fue enchufarle comida por todas partes para que engordara, y a los 5 años el niño ya tenía una obesidad, yo digo, uy Dios, ¿por qué no pude hablar con los papás cuando este niño nació? Entonces, por eso es que quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible para orientarlos cómo ustedes pueden evitar problemas metabólicos en el futuro de esos niños que nacen pequeños para la edad gestacional. Bueno, eso es un tema muy importante y ahora tengo unas preguntas de algunas mamás que fueron muy juiciosas y nos enviaron anticipadamente esas preguntas a través de las redes sociales donde tratamos ese tema de ese arrastre que el niño tiene desde el momento en que el médico en su ecografía le dijo, viene con una restricción de crecimiento intrauterino, hablábamos ahorita del percentil, por debajo del percentil indicado, que es el percentil 10 para un embarazo único, ¿correcto? Y si es menor, entonces ahí, ¿qué va a pasar con ese chiquito, no? ¿Cómo va a arrastrar eso? ¿Va a llegar en un momento donde él, digamos, que pague esa deuda de alguna forma con la que tiene, si quisiéramos hablar en términos metafóricos, o definitivamente va a ser algo con lo que él va a crecer hasta su madurez? ¿Qué impacto tiene para la salud futura de estos chicos, hablemos así de futuro, el haber nacido de bajo peso? Perfecto. Entonces, mira,
un 10% de los niños que nacen pequeños para la edad gestacional pueden tener un déficit de hormona de crecimiento. Entonces vamos a hablar primero de esto, ¿cierto? Si el niño nació a término, que difícilmente nace a término, pero a veces te los encuentras, tú esperas que el niño recupere su carril de crecimiento y entre dentro del carril genético a partir de los 2 años. Si fue prematuro, uno espera hasta los 4 años. Sí, a esa edad, esos niños siguen creciendo por percentiles bajos, que yo siempre les voy a hablar de percentil. Si no me entienden, intento ser lo más gráfica posible. Nosotros tenemos unos rangos de normalidades y hablamos de que es bajito, está por debajo de lo normal, cuando está por debajo del percentil 3 y cuando está por encima del percentil 97 está por encima de lo normal, ¿cierto? Entonces, cuando ese niño a los 2 o 4 años está creciendo por debajo de lo normal, por debajo del percentil 3, muy probablemente ese niño hay que evaluarlo por endocrinología porque, como les comenté, un 10% de esos niños pueden requerir tratamiento con hormona de crecimiento. Listo, ese es un tema. El otro tema es qué pasa metabólicamente con un niño pequeño. Es un niño que tuvo una desnutrición intrauterina, como tú mismo lo dijiste, y cuando una personita que nace desnutrido llega a un mundo de abundancia, donde hay un exceso de alimentación, el metabolismo está restringido, él no puede asumir esa cantidad de comida, por decirlo de una forma más sencilla, y va a responder mal. Sobre todo los mecanismos que él saca son algunas hormonas como la insulina, que si ustedes recuerdan está como muy asociada a los problemas del metabolismo, a la obesidad, a la diabetes, a todas esas cosas. Entonces aquí viene un papel muy clave y es que hay que respetar los tiempos de cada niño. Ellos necesitan ir creciendo de una forma armónica, poco a poco, y tienen que ir aumentando de carril y de percentil de forma lenta, sin acelerarse. La mejor forma de que ese aumento sea armónico es la lactancia materna. Ya después me dejas un espacio bien rico para hablar de la lactancia materna en estos niños porque cambia completamente el panorama. De acuerdo. Entonces, les voy a contar de unos sucesos que les ocurre sobre todo a las niñas. Una niña que nace pequeña y tiene una ganancia rápida de peso, tiene más riesgo de empezar con problemas de obesidad a los 5 años. Posteriormente empieza a tener algo que nosotros llamamos una adrenarquia precoz. ¿Qué es eso? Es la activación de una glándula que se llama suprarrenal antes de tiempo. Y lo vamos a evidenciar porque antes de los 8 años la niña empieza a tener olor fuerte, como de grande, vellos en las axilas, vellos en el pubis. Todas estas cosas pueden llevar a que haya una aceleración en el proceso de pubertad. Incluso a veces inicia la pubertad a la edad que corresponde, que es después o a partir de los 9 años, pero se hace de una evolución muy rápida. Entonces encontramos niñas que han tenido todo este bagaje, aumento de peso rápido, aumento de obesidad, sobre todo más grasa a nivel del abdomen, empiezan con los pellitos antes de tiempo y hacen una pubertad muy rápida. En lugar de durar 2 años, desde que empieza el botoncito mamario hasta venir la menstruación, muchas veces dura 1 año. Y esto conlleva a que los núcleos de crecimiento se cierren más rápido y tengamos una estatura menor. ¿Listo? Ya después de que viene la menstruación y termina la pubertad, hay más riesgos de tener aumento de acúmulo de grasa visceral, o sea, abdominal, más grasita en la barriga, más riesgos de tener problemas del azúcar, entonces de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico y de ovario poliquístico. Listo. Entonces mira que son una cantidad de cosas metabólicas que nosotros podríamos prevenir si a nosotros desde que nacen los bebés nos explican, oye, mira, aumentar rápido de peso y ver a tu bebé regordete no es lo más importante. Obviamente que no los podemos dejar estancar, pero debemos permitirles que crezcan de una forma armónica y que desde el inicio tengan una alimentación saludable. Perfecto. Yo tengo una pregunta con respecto, ahora hablábamos de la palabra percentil y hablábamos del 3%, del 97%. Estos percentiles los sacamos de una
una tabla que es una tabla que es tomada de la estadística, por decirlo así, de la estadística del común de los nacimientos, y esas tablas son o norteamericanas o tienen un corte de más latinoamericano, porque la estatura de los También. y colombianos. Entonces, ese percentil, ustedes, los endocrinólogos, cuando se trata de múltiples aquí en Colombia, ¿cuál es la tabla que utilizan para poder medir ese percentil? Y si es acorde, pues, al tema de unos múltiples, porque por supuesto no se comparan con los embarazos únicos. Correcto. Hay tablas para embarazos múltiples. De hecho, los endocrinólogos pediatras utilizamos unas gráficas de crecimiento, un programa de gráficas de crecimiento, donde debemos colocar si el paciente es producto de un embarazo único o de un embarazo múltiple. Porque obviamente en un embarazo múltiple los niños van a nacer con un peso menor que cuando es un embarazo único. Entonces eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. Y es el especialista el que debe decir a los padres si el niño está o no cumpliendo con sus patrones de crecimiento. Los ginecólogos también, durante las ecografías, te van a decir si ese embarazo múltiple está llevándose con un crecimiento adecuado de los bebés o no. Sí, perfecto. La otra pregunta que tenía con respecto al crecimiento de los niños y su ganancia de peso, entonces, el mensaje que le entregamos a las mamás que nos oyen es que es preferible que su hijo gane peso lentamente y a su propio ritmo en esa etapa de lactancia, es decir, hablamos de los primeros 6 meses de vida. Sí. Mira, hay un estudio muy lindo, a mí me encanta, y es donde comparan la lactancia materna con la lactancia artificial y la composición corporal de ese bebé. Y lo que se dan cuenta es que los niños que son lactados con leche materna tienen una composición corporal. La composición corporal te mide la grasa, el músculo, similar, y teniendo en cuenta que nació pequeño, ¿cierto? Similar a un niño que nace con un peso completamente normal. Mientras que los niños que nacen pequeños, alimentados con lactancia artificial, tienden a acumular más grasa abdominal desde el principio. Entonces mira cómo la lactancia materna es un factor epigenético. ¿Qué quiere decir? Yo ya vengo con los genes un poquito alterados porque es que nací chiquito, pero resulta que el entorno, lo que me rodea, puede hacer que esos genes que no son muy chéveres se silencien y que al contrario se activen unos genes que son positivos. La lactancia materna juega ese papel. Entonces, yo sé que a veces hay dificultades y esto tampoco es para estresar a las mamás, porque hay ocasiones en que no se puede y no se puede lactar. Pero si hay esa posibilidad, mi recomendación es, aunque sea complemento con otra leche, porque yo sé que también si tienes 3, a veces para una mamá es difícil lactar a 3, pero lo que tú más puedas, ese es un elixir completamente. Y ayuda mucho, aparte de las defensas que está transmitiendo al bebé, se han visto factores protectores contra la obesidad, contra la diabetes, contra el cáncer, que están inmersos en la leche materna. Es muy interesante esto que nos dice, Doc. Pasa el tiempo, pasan esos 6 meses, nos entregaron nuestros múltiples pequeñitos, no sabemos cuál es su curva de crecimiento hasta cuando empezamos, digamos, ya regularmente a llevarlos al pediatra. Y muchos de nosotros ni siquiera lo advertimos, ¿no? Deberíamos, el consejo que le damos a las familias múltiples en este momento es que acudan al mismo tiempo que a su pediatra, a sus múltiples en general, al endocrinólogo pediatra para que éste pueda hacer un correcto seguimiento en el crecimiento y la ganancia de peso de sus hijos. ¿Desde qué edad? A partir de entre los 2 y los 4 años. A partir de ya uno puede evaluar cómo está haciendo el crecimiento. Ok. Sí, se tienen en cuenta otros valores, como por ejemplo la estatura de los padres, la genética del niño también, porque pues uno quisiera que los hijos fueran muy altos, ¿no? Y pues de pronto uno es más bien promedio colombiano, no supera los 1,70, 1,75, pues entonces esperar a que a su hijo mida más de 1,80, pues va a ser como complicado. Estos tratamientos de hormonas y demás, ¿en cuánto
digamos, estimulan esa hormona de crecimiento para que gane un peso, para que gane una talla adecuada? Pues lo que tú me preguntas es supremamente importante, porque a veces los papás tienen ese pensamiento de que si ellos son bajitos y a su hijo le dan hormona de crecimiento, el hijo va a ser gigante, va a ser mucho más alto que ellos, va a mejorar su talla genética y no es así. La hormona de crecimiento es para el que tiene, en este caso, una resistencia, porque los pequeños para la edad gestacional, más que un déficit de hormona de crecimiento, tienen es una resistencia a la hormona de crecimiento y necesitan valores de hormona más altos para que su cuerpo responda y crezca. ¿Listo? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. La mamá mide 1,55 y el papá mide 1,65. Y este niño resulta que su talla parental media es, les voy a explicar, si es un varón, le van a sumar 13 centímetros a la talla de la mamá. O sea que estamos hablando de 1,68, ¿cierto? Sí. Y va a conservar la talla del papá que dijimos que es 1,65. O sea que la talla genética de ese niño es entre 1,65 y 1,68. Pero resulta que este niño está creciendo por un percentil muy bajito y nos da que si sigue esa proyección de talla, el niño escasamente va a llegar al 1,60 m o se va a quedar por debajo del 1,60 m. Entonces, ¿qué va a hacer la hormona de crecimiento? Va a hacer que ese niño llegue a la talla genética y no se quede por debajo de la talla genética. ¿Listo? Eso es súper importante. No hacemos gigantes, hacemos que los niños crezcan dentro de su expectativa genética. Aparte del tratamiento de hormona de crecimiento, y llamó mi atención también el tema de la nutrición. ¿Cómo desde la nutrición también podemos estimular ese crecimiento? ¿Es posible hacer algo antes de acudir a esas inyecciones que sabemos que se aplican? Ahora hablamos cuál es ese tratamiento de inyecciones en la barriguita de los chiquitos durante varios años, al punto que ellos se acostumbran, y hablemos un poco también de qué efectos tienen esas inyecciones, si hay algún tipo de efecto secundario en ellos o algún tipo de riesgo. Pero antes de centrarnos en eso, quisiera que me respondiera la pregunta de la parte nutricional. Mira, el papel es prioritario, es el primero. De hecho, para mí, cualquier paciente que llegue a mi consulta y sea cual sea el motivo de consulta, lo primero es la base nutricional que tiene, porque incluso cambiando hábitos de alimentación, tú puedes cambiar completamente la perspectiva y no necesitar medicamentos, no necesitar nada de eso. Entonces, importante, lactancia materna, ya lo dijimos, y a los 6 meses, cuando empezamos la complementaria, empezar con las verduras y posteriormente con las frutas. No dar azúcar a los niños. El primer año de vida no debe tener azúcar ni debe tener sal. Es una creencia de los papás que el niño necesita desayunar con chocolate, que necesita comerse un helado. Eso no es así, ¿cierto? Somos nosotros muchas veces los que los inducimos a empezar a comer productos o alimentos o muy salados o muy dulces que lo que van a hacer es dañar esa palatabilidad, esa capacidad de tener un gusto y de saborear las cosas con su neutralidad, ¿cierto? Sin necesidad de recargarlo ni hacia lo salado ni hacia lo dulce. Si intentamos hacer las cosas en casa, no cocinar, o sea, no, perdón, no comer tantos alimentos procesados, sino cocinar en casa, preparar los alimentos. Esto nos va a ayudar mucho a que haya una alimentación más equilibrada. Y obviamente, de la mano de la alimentación está el ejercicio, tener niños activos, que es tan importante. El ejercicio. Existe, obviamente, es la conjunción de una dieta equilibrada, de carbohidratos, de proteínas, en general, ese equilibrio, pero ¿existe algún tipo de alimento que uno diga, vea, mijo, como dicen las abuelas, eso denle agüita de no sé qué, que eso se va a estirar, que no sé qué? ¿Esos son mitos o ahí hay algo de verdad en algunos alimentos? Lo más importante es el equilibrio. O sea, si lo que dicen las abuelas es que hay que comer frijoles con arroz, los frijoles, las lentejas, todo eso sirve un montón. Es tener un equilibrio, la proteína, los carbohidratos, las grasas, buscar fuentes saludables. ¿Eso qué quiere decir? En un desayuno yo siempre les digo a los papás, huevo protagonista, o sea, que el huevo siempre está acompañado por un carbohidrato. ¿A partir de qué edad del huevo? Bueno, a partir del año. Del año.
Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más nosotros, A los niños empiezan la yemita, pero ya el huevo completo a partir de esa edad. qué podemos hacer nosotros, además del tema nutricional, para reducir todos los riesgos y asegurar una vida saludable en nuestros múltiples? Buscar un peso saludable. Bus- Entonces, para buscar un peso saludable, aparte de la alimentación, necesitamos el ejercicio. Los niños deben hacer 1 hora, al menos 1 hora de actividad física al día. En los pequeñitos, actividad física es saltar, brincar, jugar. Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos una situación diferente. Los niños están en casa y Ujú. nos toca a los papás ser recreacionistas. Y esto es importante. O sea, si son pequeños, hacer circuitos en casa donde tengan que pasar debajo de una silla, saltar un cojín, saltar, hacer 10 saltos de payasos, incluso animarlos para que hagan juegos en los cuales nos involucremos nosotros y ellos estén en movimiento. Si hay posibilidades, son más grandecitos, montar en bicicleta, saltar en un brinca-brinca. No tiene que ser la hora seguida, puede ser partidita y durante todo el día, pues llegar a esa hora de ejercicio, pero sí es fundamental. Aparte de esto, las horas adecuadas de sueño. Entonces, según las edades, son las horas de sueño que debe dormir un niño. De todas formas, ojalá que sean entre 9 y 10 horas, sobre todo los más pequeños. Esos son temas que nos refuerzan y nos ayudan también muchísimo en el tema del crecimiento. Ok. Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. Nuestros hijos ya crecieron, tienen alrededor de 4 o 5 años, es decir, es como parte de esa edad en la que empiezan a visitar el endocrinólogo pediatra si notamos que están un poquito bajos de estatura. Y además de eso, vemos que no se pegan a la curva, es decir, el endocrinólogo te va diciendo, no, no, ya no, hay una edad límite para decir, ya no se unieron a esa curva, o se puede aplicar un tratamiento a cualquier edad de ellos en crecimiento, o hay una edad límite, como te digo. Lo ideal es hacer esta evaluación a los 4 años, ¿cierto? Porque si fueron prematuros, ya debieron haber entrado en la curva. Y Ujú. a partir de esa edad es que se comienzan generalmente en los prematuros los tratamientos con hormona de crecimiento cuando no hay una recuperación de crecimiento. ¿En qué edad? Lo más pronto posible a partir de esa edad, porque es cuando se consiguen los mejores resultados. Si tú me dices, ay, pero es que si tiene 12 años, claro, si tiene 12 años, va a tener menos tiempo de crecer y el efecto de esa hormona de crecimiento va a ser menor que si se comienza a una menor edad. ¿Cuándo no se puede dar hormona de crecimiento? Pues cuando los núcleos de crecimiento están cerrados. Por eso nosotros hacemos carpogramas y por eso lo ideal es que si hay un problema de crecimiento, se evalúe lo más pronto posible. Ok, perfecto. Yo tengo una serie de mamás, como le había dicho, Doc, que fueron muy juiciosas y ellas dejaron sus preguntas aquí, pero había quedado pendiente una pregunta que le había hecho sobre estos tratamientos, que consisten en pequeñas inyecciones en su barriguita. ¿Qué efectos secundarios y normalmente por cuánto tiempo son estos tratamientos? Bueno, las inyecciones son subcutáneas, entonces se pueden poner en los bracitos, en las piernas, en el abdomen, en la nalguita, como se aplica la insulina, ¿cierto? Son, hay que aplicarlas por las noches, antes de dormir. La recomendación importante para los papás es no excederse en el consumo de azúcar, porque la hormona de crecimiento, de forma fisiológica, es un hiperglicemiante. ¿Qué quiere decir? Que una de las funciones de la hormona de crecimiento es aumentar los niveles de glucosa o de azúcar en sangre. Entonces, cuando tenemos un tratamiento con hormona de crecimiento, debemos ser muy juiciosos en que los niños no se excedan en el consumo de azúcar. Pero aparte de esto, ustedes recuerden que ese niño que tiene un bajo peso al nacer tiene más riesgo si consume mucho más azúcar de aumentarse más de peso y de tener todos los problemas metabólicos. Entonces son dos cosas que nos refuerzan como ese tema de evitar al máximo el exceso de azúcar. Efectos secundarios. Entonces yo siempre les digo, cuando no se necesita un tratamiento, darlo genera efectos secundarios, ¿cierto? Entonces es lo primero. O sea, no dar un tratamiento
pensando en que lo que yo quiero es que crezca, que sea más alto que yo, si está creciendo dentro de su talla genética, así seamos bajitos los papás. Ese niño no lo necesita. Eso es muy importante, eso que nos dice, en mantener esa curva, cuando el endocrinólogo pediatra identifica que el niño está ganando peso, está ganando talla, es decir, que hay un crecimiento adecuado en el año, aunque esté por debajo de la curva, se puede decidir no intervenir y dejar que sea a su propio ritmo. Si está dentro de su talla genética, dentro de su expectativa genética, por supuesto, ese niño está creciendo muy bien, no necesita nada. Expectativas Pero para niños más 13 a la talla de la mamá y para bueno, se los hago más fácil. Sumen la talla del papá y la mamá. Si es una niña, le restan 13. Y si es un niño, le suman 13. O otra cosa es el rango, que a mí me gusta más el rango. ¿Qué quiere decir el rango? Si es una niña, la niña conserva el valor de la talla de la mamá y a la talla del papá le quita 13 centímetros. Ok, Si es un niño, el niño conserva la talla del papá y a la mamá le suma 13 centímetros. ok. O sea, que a las niñas nos convienen los papás altos y a los niños les convienen las mamás altas. Ok, perfecto. Muy bien. Leti Reyes dice, mis mellizas nacieron de 37 semanas con 2.800 gramos y 1.860. O sea, hubo una gran diferencia entre ellas dos. Hoy tienen 14 meses y la que nació bajita de peso se mantiene siempre en sus visitas con el pediatra por debajo de la curva de crecimiento. Es bien ese arrastre del que hablamos. La doctora ordenó prueba de gases venosos y su diagnóstico acidosis tubular renal. Próximamente visitaremos al nefrólogo pediatra. ¿Qué consecuencias puede tener este diagnóstico en su crecimiento? Mira, muchas veces es transitorio. Sí tiene consecuencias en el crecimiento, por supuesto. La acidosis tubular renal es una causa de talla baja, pero se soluciona porque a la niña te vas a dar cuenta que le van a mandar bicarbonato, va a tomar un medicamento que le va a ayudar a regular esa acidosis tubular renal que muchas veces se quita con el tiempo, que es más un problema como de maduración de esos túbulos renales y que va a pasar. Y el darle este tratamiento le va a permitir a ella empezar a ganar peso y a mejorar su crecimiento. Gracias, Doc. Otra mamá, una fan destacada de la Liga, Ana María Reyes Gómez, nos envía, doctora, buenas noches. Uno de mis mellizos, la niña nació de bajo peso, ya tiene 7 años y sigue en el límite inferior de la curva. Come bien desde siempre. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que su aumento en peso y talla sea lento? ¿Debemos preocuparnos? Lo respondimos en esta introducción, pero un recorderis. No, lo más importante es evaluar si su crecimiento es acorde a su patrón genético, ¿cierto? A esa talla que tienen los papás. Y esto es importante evaluarlo con las curvas de crecimiento. Y hay otra cosa muy importante y es que no se evalúa un dato puntual. A nosotros nos parece muy importante el seguimiento para ver la velocidad de crecimiento, que esto es lo que nos habla a nosotros. Si a esa velocidad de crecimiento es normal, si cada año crece lo que debe crecer o si por el contrario está enlenteciendo el crecimiento y estancándose porque crece menos de lo que debe crecer al año. Entonces realmente lo mejor es una evaluación, ¿cierto? Ok. Juliet Pérez, gracias por este espacio. Soy madre de 2 mellizos varones, nacieron de 36.3 semanas, uno de ellos con 2.440 gramos y el otro con 2.180 gramos. Estuvieron en UCI 8 días por bajo peso. El bebé que nació con menor peso ha tenido dificultad en la aceptación de alimentos sólidos. Ya hemos estado en terapias con fonoaudiología, valoración con nutricionista y no evoluciona. Tiene 19 meses. Me han dicho que es un tema comportamental. No sé cómo ayudar a mi hijo para que dé ese paso. Está muy pequeñito todavía, tiene 19 meses. Necesito. Sí, hay que trabajarlo con muchísima paciencia, porque es que en estos chiquitos también hay problemas de maduración. Y por lo que veo, también el tuyo tuvo como problemas de deglución, a veces no hay una buena fuerza en la mandíbula, entonces les cuesta masticar. Esto es un trabajo de mucha paciencia, de no tirar la toalla
y de hacer un tratamiento desde fonoaudiología sobre ejercicios de masticación, porque poco a poco hay que esperar que él vaya ganando también esa capacidad y esa posibilidad de comer mejor. Pero te digo que hay que tener mucha paciencia y sobre todo cuando den ganas de pegar el grito, de guardárselo. Porque si nosotros empezamos desde el regaño, lo que hacemos es que esos niños le cojan más fobia a comer porque lo empiezan a asociar con una situación maluca. Ok, perfecto. Paola Herrera, buenas noches. Uno de mis mellizos también nació de bajo peso. Ya van para 3 años que está por debajo de la curva. Es más, le mandaron a hacer un examen de TSH y le salió en 5.95 y la tiroxina libre en 0.85. Tiene cita pendiente con el endocrinólogo, pero por la pandemia no lo ha podido ver. ¿Sí tendrá problemas de tiroides? ¿Usted qué me aconseja, doctora? Bueno, también estamos haciendo consulta virtual. Ya, ahora todos estamos virtuales, sí, yo también estoy atendiendo consulta virtual. Y bien, Bueno, a los múltiples, Doc, ¿no? Hacemos una alianza para recibir a todos los múltiples de Colombia en su consultorio virtualmente. por supuesto. Yo siempre les digo, educar se puede hacer de muchas maneras. Y esta posibilidad de ser virtual incluso me ha dado esa facilidad de entrar hasta las despensas, enseñarles a leer etiquetas. Entonces, no nos podemos varar por eso. Bueno, los valores de TSH, también para nosotros hay unos valores límites, ¿cierto? Sencillamente, porque este es un tema más larguito de explicar, esos valores de TSH en este momento no están justificando empezar medicación, pero sí hay que seguirlo. Listo, no están por encima de los rangos que requieren medicamento, pero sí necesita un seguimiento. Perfecto. Doc, Danuta Galasca pregunta, ¿cuánto deben crecer los niños en promedio por año? Niños y niñas, ¿es el mismo promedio? Esto depende de la edad. A los 5 años. A los 5 años, perfecto. A los 5 años un niño debe estar creciendo entre 4 y 6 centímetros al año. Esta velocidad de crecimiento se duplica cuando empiezan la pubertad, pero antes de la pubertad deben crecer entre 4 y 6 centímetros. Niños y niñas, no hay diferencia de sexo. Diferencia. Ahí la diferencia grande se da con el inicio de la pubertad. Las niñas empiezan antes que los niños y por eso es que si tú ves un niño y una niña de 11 años, la niña está súper grande, desarrollada, alta y el niño está chiquitín y más si pues si es un madurador lento. Así, total, lo viví. Esto es súper frecuente cuando hay gemelitos. Pasa un montón de veces cuando son niño y niña, siempre. Vemos a los chiquitos, los hombrecitos más bajitos y las hermanitas altas y todas estilizadas y ya, bueno, muy bien. Silvia Cristina Reyes Sánchez. Buen día, doctora. ¿Cuál es el peso ideal con el que deben nacer unos mellizos de 37 semanas? Ella está esperando. ¿Qué peso es el ideal? Ya 37 semanas ya no son prematuros. No, ya no son prematuros. Pues yo tengo las tablas aquí, los ginecólogos son los que manejan más las tablas prenatales, pero lo ideal es que estén por encima de los 2 kilos, obviamente. Y lo más cercano de los 2,500. Mejor. Nosotros en la liga una vez expusimos un récord. Una mamá en Inglaterra tuvo unos mellizos que nacieron pesando casi 4.000 gramos. O sea, es una cosa brutal. Los llevó, o sea, al peso el promedio. Por eso está en Guinness Records. A los que quieran saber de estos datos, visiten nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, los que se están conectando por primera vez, porque aquí dejamos todos esos datos ahí abajito. Daniela Leighton, mis gemelos nacieron de 27 semanas y muy bajos de peso, 1.000, y ojo a esto, 500 gramos. Cuando salimos del hospital, Jacob tenía la vitamina D baja y le mandaron Nuctis D, como 3 tarros, y como desde los 6 meses se dieron cuenta que tiene alta la vitamina D, hasta la fecha ya van a cumplir 2 años, ya va a cumplir 2 años y sigue con la vitamina D alta. Mi pregunta es, ¿esto tiene alguna consecuencia y hay algo que puedo hacer para que se baje este tema? Nunca le han hecho un tratamiento, solo le hacen control para que no se suba más.
Pues lo primero es, hay que evaluar muchas cosas, hay que evaluar el metabolismo fosfocálcico, hay que mirar si no hay una fuente externa de vitamina D, cuál es el valor que se considera alto, ¿cierto? Porque eh, con la vitamina D hay muchos temas y no solamente se evalúa la vitamina D sola, sino que se evalúa el calcio, el fósforo, la PTH. Entonces es muy difícil responderte porque no conozco a tu hijo ni conozco los exámenes, pero realmente hay que hacer un examen más profundo y no quedarse solamente con los valores de la vitamina D. Doc, están haciendo muchas preguntas y yo quiero decirle a la gente que nos está viendo por Facebook, por Instagram, que los juiciosos, que son los que mandaron sus preguntas antes, tienen una prioridad y por eso solo estamos leyendo las de ellas. Sin embargo, me voy a saltar un momento el protocolo, porque me parece importante atender una pregunta que puede ser común en algunas mamás de múltiples, y es cuando ellos trabajan con una inseminación artificial en la que no conocen al padre, o sea, es un donante anónimo, ¿cómo hacen los endocrinólogos para poder medir esa capacidad hasta dónde pueden crecer sus chicos si no tienen la información del padre? Tenemos solo la de la madre. Entonces, si es una niña, pues la talla de la madre nos va a ayudar como referencia. Y si es un niño, sabemos que la talla de la mamá más 13 nos va a servir como referencia y el otro dato no lo tenemos. No tenemos un rango, tenemos solo una parte de la información. A nosotros nos pasa mucho, pues en la Liga de los Múltiples no, pero también nos llegan niños adoptados, entonces no tienes ni idea de la talla genética. Entonces ya se miran otros patrones de crecimiento, miramos la velocidad de crecimiento, la maduración ósea, otros factores que nos ayudan a determinar si el crecimiento es adecuado o no. El carpograma, que es como una especie de radiografía que mide, como en las muñecas de los niños, como el espacio. Explíquenos un poco, ¿eso también es posible identificar más o menos cuál es la estatura que podrían alcanzar a través de ese examen? Eso nos ayuda a saber cómo es ese proceso de maduración. Si un niño tiene 8 años y la edad ósea es de un niño de 6, nos está hablando que es un madurador lento. Si tiene una edad ósea de 11 años y el niño tiene 9, nos está hablando de que ese niño está madurando de forma acelerada y que está cerrando sus núcleos de crecimiento antes de tiempo. Okay. Entonces es una ayuda para nosotros porque sabemos que si la edad ósea está retrasada, pues como que hay una reserva mejor de crecimiento que cuando una edad ósea está adelantada. Ok. Bueno, Gera Olascagua, que por ahí nos la vimos que nos está viendo en Facebook. Buenas noches. Mis mellizos nacieron de 36.4 semanas, ambos con bajo peso. Uno de 2.220 gramos y el otro de 2.010 gramos. Ya hemos visto que hay más bajitos. Ya tienen y superaron el bajo peso muy rápido. Quisiera saber qué consecuencias tiene a futuro y cómo puedo mantenerlos en el peso para que no se bajen de nuevo. Ella estaba un poco preocupada porque ya hicieron ganancia y fue muy rápido, o sea, es el otro extremo. Sí, bueno, entonces ahí el tema es tener una alimentación equilibrada. Entonces es un tema que a mí me encanta, me gusta muchísimo y también lo trabajamos mucho desde la consulta, que es una alimentación equilibrada y cómo debe ser un desayuno, una media mañana, un almuerzo. Aquí, mejor dicho, este es un tema para otro. Estos bebés tienen 2 meses, ¿no? Entonces, la mamá se los ha sacado adelante con leche materna. Y nuevamente, hacemos el comercial. La leche materna es el mejor alimento para tus hijos. No puedes darle algo mejor en el mundo mundial. Y además de eso, lo que te ayuda en el bolsillo, pues es una cosa también tremenda. Entonces, ánimo, se puede. De peso, esa costa de lactancia materna, cero estrés, todo va perfecto. Muy bien. Pilarcita Reds, por Instagram, también le enviamos un saludo. Dice, hola, mis hijas fueron prematuras extremas de 29.5 semanas. Una pesó 1.580 gramos y la otra 1.440. Se bajaron a los 1.320 gramos y a los 1.150 gramos en la primera semana, como es común en los múltiples, como para coger impulso. Y múltiples condiciones en su estancia en la UCI. ¿Qué implicaciones tendrá para ellas el antecedente de bajo peso, considerando que fue a causa de ser prematuras extremas? Yo tuve diabetes gestacional, síndrome de HELP y eclampsia.
ahí tenemos que trabajar con la epigenética. ¿Qué quiere decir? Con el entorno, con lo que rodea a tus hijas. Súper importante. Necesitas que estas chicas tengan hábitos saludables, coman frutas, verduras, que no coman tantos alimentos procesados, que hagan ejercicio, que duerman bien. El trabajo es de verdad una base de un buen estilo de vida para que evitemos como todas esas cosas que yo les conté que puedan pasar si nosotros no prestamos atención a los estilos de vida saludables. Ok. Linamir 3012. Tengo mellizos que fueron prematuros extremos, niña y niño. La niña nació muy pequeña, 540 gramos, y el niño de 1140. Después de un año de seguimiento a la niña se le aplicaron hormonas de crecimiento durante un año. Ahora está más alta que el niño. ¿Es posible que se deba aplicar hormonas al niño también? Hay que evaluar el crecimiento del niño. Eso es fundamental. Hay preguntas que no se pueden responder así como tan olímpicamente en un live. Total. Yo tengo aquí varias preguntas que nos están saliendo por Facebook, por Instagram. Voy a leer esta que utilizaron la sala de preguntas de Instagram. Y dice así, Flores Cata, mis trillizas tienen 5 años, trillizos tienen 5 años y su cabello en estos 5 años no ha logrado crecer más allá del hombro. Ella está preocupada si esto tiene que ver con su crecimiento, el tema del pelito, o es algo más hereditario. Ahora, si son crespitas como yo, no te preocupes porque para que le baje a uno el pelo después del hombro cuesta mucho. Es importante mirar el hierro, ¿cierto? El hierro es una de las vitaminas importantes que puede haber déficit y que puede ocasionar que no haya un buen crecimiento del cabello. Entonces, eso es un tema importante mirarlo. El ¿verdad? estado nutricional también se ve por el cabello. El cabello que es débil, que frágil, que tú lo tocas y se cae, que se ve como decolorado, eso también nos está hablando de que no se está dando como una adecuada absorción de los nutrientes. Entonces es valorar cómo está la alimentación, valorar también cómo están los niveles de hierro y si de pronto necesitan una suplencia de hierro. Ok, muy interesante ese tema. Paola Herrera por Facebook dice, uno de mis mellizos nació con 2100 gramos. Ahora que van para los 3 años, su peso y estatura siempre están por debajo de la curva. Hace unos meses le hicieron, esta ya te la había leído tal vez, ella la repitió. Dice que si están sufriendo de hipotiroidismo, ya la respondiste. Nayibe Morales, si mis hijos son de embrión donado, ¿cómo puedo hacer para saber si van a quedar bajitos? Y siempre han estado bajitos, esa es la pregunta que ya te hice. Vamos a seguimos el percentil y miramos la velocidad de crecimiento. O sea, tenemos unas gráficas de referencia de la población colombiana. Entonces podemos saber si están por debajo de la referencia normal o si están dentro de lo normal, porque no tenemos el patrón genético, entonces lo comparamos con nuestra población. Viviana Ortega está viviendo algo que es muy común en los niños y voy a leer la pregunta porque yo sé cuál va a ser su respuesta. Buenas noches, tengo un problema con el más pequeño de la casa, tiene 1 año y 7 meses y padece de espasmo del sollozo dentro de los 6 meses. Desde los 6 meses. ¿Esto influye en su desarrollo? Actualmente tiene un peso de 9000 gramos y mide 72 centímetros. Además no recibe los alimentos, come muy poco, muy poco. Muchas gracias. Tiene casi 1 año. Tiene casi 1 año, tiene espasmos de sollozo. Son 1 año y 7 meses. Año y 7 meses. Es muy importante mirar cómo está el desarrollo neurológico. O sea, cómo está todas esas adquisiciones que debe tener a su edad. Si sostuvo la cabeza a la edad que le tocaba, si gateó cuando le tocaba, el caminar, porque también hay que estar muy pendientes porque algunos de estos niños pueden tener retrasos en el neurodesarrollo. ¿Listo? Y si esos espasmos del sollozo están catalogados como eso por el pediatra o si han requerido también evaluación por neurología, porque a veces estos niños también necesitan ese tipo de evaluación. Entonces, tampoco puedo responderte por aquí, sino que yo pienso que hay que hacer un estudio más amplio del bebé y mirar si todo eso que está ocurriendo está acorde para su edad o si hay que hacer como evaluaciones más especiales. A todas las personas que nos están viendo en este momento importante, les invitamos a que sigan a la doctora Adri en Instagram, la contacten por ahí, pero les aseguro que vamos a abrir una alianza especial para la Liga de los Múltiples
en donde nosotros los vamos a poder poner en contacto con la doctora Adri para que puedan resolver estas consultas en línea, no importa en dónde estén, porque toda Colombia es múltiple. Y si me lo permite, Doc, yo quiero contarle que Colombia es múltiple es un evento que se va a desarrollar el 25, 26 y 27 de septiembre. ¿Y por qué en esta fecha? Porque el 26 de septiembre es el Día Internacional de los Nacimientos Múltiples y además es el aniversario de la Liga de los Múltiples. La inscripción es totalmente gratuita, vamos a acceder a información maravillosa, vamos a divertirnos, vamos a compartir con miles de familias de toda Colombia, Doc. Tenemos familias del Chocó, de Nariño, de Atlántico, de Bolívar, de Vaupés, Bichada, Meta, Antioquia, bueno, todos los departamentos están acá con nosotros. Nancy Lozano, cuando en niños con estatura por debajo de la curva les hacen un carpograma y sale acorde con la edad, ¿qué significa si están por debajo de la curva? Que no hay muy buena reserva ósea. También es importante que no te quedes con la lectura. Los endocrinólogos pediatras somos un poquito exigentes en eso. O sea, nos gusta ver ese carpograma, ver la placa, porque a veces las lecturas, a ver, es como yo siempre digo, si a mí me ponen a leer fracturas, no las voy a leer tan bien. Pero si me ponen a leer edades óseas, ya estoy acostumbrada, ya tengo el atlas casi que introyectado. Entonces, que ese resultado de la edad ósea te lo evalúe el endocrinólogo pediatra. No te quedes con el resultado que te sale en el papel. Perfecto. Edna Rocío Rojas. Buenas noches, tengo mellizos, el niño come súper bien, de hecho está un poco pasado de peso, pero con la niña sí he tenido siempre el problema de que no es juiciosa para comer. Come, pero le da pereza, ya tiene 7 años y siempre han tenido ese problema, hasta que tiene que comer frío por lo mucho que se demora para comer. Gracias por este espacio. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que comen lentos desde chiquito y que, mejor dicho, se demoran 1 hora terminando su comida? Sí, son patrones. Y lo único que te puedo decir es que no prestes mucha atención, porque a veces en esa edad, cuando nos ensañamos y empezamos y todo se centra a que la niña se demora mucho comiendo, le va a dar más razones para repetir la conducta. Los niños siempre buscan atención, no les importa cómo la logren, si de forma positiva o de forma negativa. Entonces, quítale un poquito de importancia, estimúlala. Muchas veces, a veces uno se da cuenta que son tipos de alimentos, los que más les gustan se los come más rápidos y los que no se tardan más. Pero yo pienso que si hay actividades chéveres para hacer y que si ella se queda mucho tiempo comiendo, se las va a perder sin estarla pues como exigiendo y como cantaleteando, como digo yo, de pronto ella misma se va a entusiasmar en comer un poquito más rápido para no perderse cosas divertidas que están planeadas en familia. Ok. Extimplagas del Valle es un papá de gemelitas y la historia de estas gemelitas es ejemplar porque terminan en la fe del papá y la mamá de que pudieron sacar adelante un embarazo que en la mayoría de los ginecólogos les habían declarado la necesidad de la reducción fetal y ellos decidieron continuar y salieron adelante. Sin embargo, una de sus bebés quedó pues con algo de desnutrición aguda y pregunta, ¿qué debo hacer si mi bebé tiene desnutrición aguda y no tolera el RUFTE? RUFTE debe ser el espesante, que fue lo que le recomendó. Okay. A ver, hay desnutrición aguda y desnutrición crónica. Desnutrición aguda se presenta por un evento puntual que está descompensando a la niña. Puede ser una gastritis, puede ser vómito, puede haber una infección urinaria que haga que la niña pierda el apetito. Y una desnutrición crónica es esa que se lleva desde mucho tiempo y que muchas veces tiene una causa o una patología de base, ¿cierto? Entonces ahí nos habló una mamá de una acidosis tubular renal, por ejemplo. A veces también hay problemas de mala absorción. Entonces, el gastroenterólogo pediatra es uno de los que nos puede ayudar mucho también en estos temas, porque hay que saber si hay algún tipo de inmadurez, si hay una intolerancia, por ejemplo, o una alergia a la proteína de leche de vaca. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar, si la niña tiene cólicos, si tiene deposiciones con moco, con sangre.
Todo esto nos va a llevar, pues, y nos va a orientar para saber si esa desnutrición tiene algún componente de base o hay alguna causa que hace que esa niña no esté ganando peso de forma adecuada. Ok. Crito 10-17. Tengo mellizas de 16 meses, uno de ellos, mellizos, perdón, uno de ellos no les gusta el huevo. ¿Qué puedo hacer para que lo consuma? Prepararlo dentro de las recetas. Por ejemplo, hacer un pancake de avena con banano y huevo, ¿cierto? Entonces es ponerlo dentro de las preparaciones más que darle el huevo completo y darle tiempo y asegurarte que no haya una alergia, porque a veces también es muy bonito, pero los niños rechazan lo que no les sienta bien. Entonces es ir poco a poco e intentar introducirlo dentro de las preparaciones o las recetas. Ok. Nuri Montealegre nos pregunta si la talla y el peso de los niños en los primeros años se tiene en cuenta la edad corregida o la edad normal, si fueron prematuros. Los primeros meses siempre hay que hacer edad corregida, siempre. ¿Hasta Ya qué? entre los 2 y los 4 años ya estén parejitos y ya se comporten como un niño normal. Normal, ellos son normales, como un niño que nació adecuado Para con super. pues sí, un niño como debe ser en las curvas. Natalie Quiroga Loaiza, mis hijos tienen 5 años, están súper en talla, pero en peso siempre han estado por debajo de la curva. Les han enviado bebidas hipercalóricas, pero les sienta pésimo a su barriguita. Otros pediatras me dicen que no sobrealimentarlos para que no se afecte su metabolismo, ya que pueden generar obesidad cuando crezcan. Creo que Exacto. Estoy de acuerdo. Ahí lo que hay que evaluar, porque yo tengo muchos pacientes incluso que les han hablado de que están desnutridos, que tienen un índice de masa corporal súper bajito, pero resulta que son unos niños que se alimentan supremamente bien, son muy activos, son sanos, les va bien en el colegio, crecen bien y muchas veces uno de los papás es delgado o te cuenta, no, yo pequeño era igual, a mí nada me engordaba. No hay que preocuparse, cada uno tiene su ritmo. Lo importante es que haya una buena alimentación de base y que el niño responda o su cuerpo responda con una buena salud. lo que hagamos en el presente de nuestros chicos va a influenciar el futuro de ellos y como los alimentemos ahora, vamos a tener unos adultos sanos en casa que no van a sufrir de hipertensión, de diabetes y todas estas cosas de lo que el común ahora se está sufriendo. Yo estoy alarmado porque veo niños sufriendo tan pequeñitos, ya sufriendo de hipertensión, por ejemplo, debido a esa alimentación deficiente que tenemos. Un día de estos vamos a hacer un live sobre esas loncheras saludables, Doc, ¿se anima? Claro, me encanta. Me encanta. Nos quedan 4 minuticos para terminar. Le voy a dar 2 minuticos para pues, que nos recuerde cómo la podemos contactar, Doc, a dónde la podemos seguir, si tiene también redes en Facebook. Cuéntenos, Doc. Sí, en Instagram me pueden seguir en @la doctora Adri. También tengo una página que es www.ladoctoraadri.com con 2A o pueden buscar en Google La Doctora Adri y ahí los va a dirigir también a la página. En este momento está en construcción porque estamos ya colocando los cuentos que van a ser electrónicos a la venta, que son instrucciones para volar y para qué vinimos al mundo, para alimentar el alma, y están a la venta secretos de superhéroe en las frutas, secretos de superhéroe en las verduras, en Happy Books, que es una librería que es virtual también y tiene distribución a toda Colombia, o sea, lo pueden, donde estén, les llega el cuento. ¿Qué tiene de emocionante y de lindo? Es que les enseña a los niños a través de las vitaminas y los minerales los superpoderes que le pueden dar los alimentos. Es una información que yo digo que es un cuento escrito para papás, un cuento infantil para papás, porque uno debe saber lo que se está comiendo y debe saber y conocer para qué sirve el potasio, para qué sirve el hierro, la vitamina A, la vitamina C, en qué está contenido y como habla de superpoderes y además la ilustración es hermosa, es una forma preciosa de trabajar con los niños y de entusiasmarlos a comer frutas, a comer verduras y a tener una alimentación equilibrada.
Ya lo escucharon y para los que se perdieron este live lo van a poder revivir en nuestro canal de Instagram, en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, porque una vez termine, que ya me está anunciando aquí el cronómetro que queda un minutico, y ese es el peor, ese es el enemigo de los que transmitimos por Instagram, para que entren y lo vean y no se pierdan ni un detalle, porque agradecemos tremendamente el conocimiento que nos regaló hoy Doc. Y esta es su casa, la Liga de los Múltiples es su casa. Entonces, pues no me queda más que despedirle e invitarle a un nuevo próximo, esperemos muy pronto, miércoles de live en octubre, se anima Doc, 40 segundos. Perfecto, no, muchas gracias a ustedes. Y yo pienso que lo más importante es trabajar en prevención. No esperemos a que nuestros niños se enfermen. Desde pequeñitos tengamos unos buenos hábitos de vida y se darán cuenta que lo que vamos a generar es salud. Perfecto, muchas gracias a todos y recuerden que en esta liga todos somos múltiples. Adiós. Chao, gracias.